Tema 47. El primer caballo y su jinete. Salió venciendo y para vencer. Revelaciones 6 del 1 al 2 nos dice: Y miré cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno: Ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco. El que estaba montado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Este mismo jinete que cabalga sobre un caballo blanco es el mismo jinete que registra Revelaciones 19:11. Y la relación entre ambos caballos y jinetes es total, como lo veremos. Como ya lo dije en un video anterior, el diablo astutamente ha colocado en el imaginario global que él es el centro de la profecía bíblica y se ha atribuido tal papel con tal facilidad, pues el mismo pueblo cristiano, reitero como siempre, el bíblico, se lo ha creído y ha propagado por lo tanto doctrinas contrarias al manual de Dios. Este caballo blanco representa dos cosas que son lo mismo. Es el Evangelio, la palabra hablada de Dios, y un pueblo que la encarna. Jesucristo es el jinete, Él es la palabra viva de Dios, Él es el verbo hecho carne. Este primer caballo blanco representa conquista y su color pureza. Su jinete, por lo tanto, es un conquistador. Lleva una corona que representa la autoridad que le ha sido dada por el Padre. El mismo pasaje asevera que Él salió venciendo y para vencer. Este primer sello representa la primera venida del Señor Jesucristo, la cual fue para victoria. Él salió desde el cielo venciendo. Su ministerio en la tierra fue una contundente muestra de victoria al manifestar el poder del reino de los cielos, la cual estuvo sellada por su obra de salvación en el Monte Calvario. Esta victoria se cierra cuando el jinete victorioso viene de nuevo, y del cual nos habla Revelaciones 19:11 al 16, que lo veremos al final. El arco sin flecha significa que la flecha, en este caso el Evangelio, la palabra de Dios, fue lanzada cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Veamos de nuevo algunos testimonios en el Antiguo Testamento. Salmo 45 del 3 al 5 nos dice: Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, en tu esplendor y tu majestad. En tu majestad cabalga en victoria, por causa de la verdad, de la humildad y de la justicia. Que tu diestra realice obras portentosas. Tus saetas son agudas, los pueblos caen debajo de ti. En el corazón, la mente de los enemigos del rey, están tus flechas. Salmo 68:21. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos. Ya expliqué alguna vez que la mente es el corazón de los seres humanos y que es allí donde residen y se procesan los pensamientos, que en este caso son los pensamientos de Dios, que como flechas penetran en lo profundo de la mente humana. Desde que los primeros discípulos comenzaron su obra misionera desde Jerusalén, la predicación del Evangelio no ha tenido freno. Si bien ha sido atacado en estos más de 2000 años y cientos de Biblias fueron quemadas y sus mensajeros torturados o asesinados con el fin de acallar el mensaje, este ha prevalecido y se constituye en el libro con mayor número de impresiones en todo el mundo. El Evangelio sigue transformando vidas en todos los lugares en donde ha llegado, y todo lo que está escrito en ella sigue demostrando que la palabra de Dios es viva y eficaz y es totalmente fidedigna. La predicación del Evangelio hoy sigue siendo de flechas lanzadas a la mente de las personas. Colosenses 1:6 nos dice: A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Hoy las Biblias no son quemadas, ni los líderes religiosos prohíben la lectura de la Biblia. Eso les funcionó por un tiempo. Hoy les enseñan a sus seguidores a tener la Biblia como un elemento de fetiche, como un amuleto, pues en muchísimos hogares y negocios la Biblia permanece abierta en el Salmo 91, como si de ella saliese algún poder mágico. La Biblia sí tiene un gran poder. Es que al leerla se conoce la verdad de Dios, que es contraria a las enseñanzas de la religión. Y esa poderosa verdad hace libres a quienes la leen y creen a su verdad. Así lo dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 8:30 al 31. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El enemigo es el Adán carnal que gobierna aún en la mente de las personas no convertidas a Cristo. Ese Adán es un hombre pecador, es un anticristo que debe morir.
para que la persona sea engendrada de lo alto, siendo una nueva creación en Cristo, para que se cumpla el propósito de Dios desde antes de la creación, que el ser humano fuese creado a la imagen de Dios. ¿Cómo lo dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese caballo blanco representa a la iglesia triunfante de los primeros siglos, un pueblo que conquista con la pureza del evangelio. La predicación del evangelio fue el comienzo de la destrucción de Roma. Así que esa iglesia está representada en la primera parte del primer mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia en Éfeso. Voltaire había dicho de la Biblia que desaparecería, calificándola despectivamente como almanaque del año pasado. Hoy en día existen más de 140 sociedades bíblicas en más de 200 países alrededor del mundo. Ellas realizan traducciones de la Biblia en nuevos idiomas. Cada año se traduce la Biblia completa en aproximadamente 10 nuevos idiomas y el Nuevo Testamento en aproximadamente 30 nuevos idiomas. Cada año se imprimen y distribuyen aproximadamente 400 millones de escrituras, de las cuales 30 millones son Biblias completas, 13 millones Nuevo Testamento, 30 millones porciones de la Biblia y 323 millones de selecciones de las Sagradas Escrituras. Sí, salió venciendo y para vencer. Termino esta primera parte diciendo que Satanás, el gran imitador y falsificador de las cosas de Dios, sabía que Dios enviaría a su Espíritu Santo para estar en los creyentes, para equiparlos y para adiestrarlos, además para edificar la iglesia del Señor. Satanás siempre se ha opuesto a la obra de Dios y ha desarrollado su obra sistemáticamente de diferentes maneras. Ha usado la astucia y el engaño como lo hiciese en el huerto del Edén, o la violencia como lo hiciese con Abel. La persecución siempre ha sido un arma en contra de los siervos o mensajeros de Dios. El diablo ha enviado igualmente lo que la Biblia llama el espíritu del anticristo para hacer su obra. Este espíritu ha creado la religión del engaño, que falsifica la verdadera iglesia del Señor. Esa religión nacida en las tinieblas es Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras, como la llama el manual de Dios. Sabemos que en los últimos siglos se han levantado muchos que han dicho ser Cristo y han engañado a muchos. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24 que muchos falsos cristos se levantarían y que engañarían a muchos y que como parte de su engaño pretenden aún suplantarle. En Mateo 24:4, la primera advertencia que el Señor hace es: tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Jesucristo es el león de la tribu de Judá y Satanás, dice el manual, anda como león rugiente. Ser el león y parecer como el león son dos cosas totalmente diferentes. Efesios 6:16 nos dice, y sobre todo, ármense con el escudo de la fe con que puedan apagar todas las flechas de fuego del maligno. Eva no tenía este escudo de la fe y por tanto, siendo vulnerable, fue víctima de las flechas del diablo y fue engañada. El falsificador o suplantador del primer jinete engaña a muchos. Y si engaña es porque la verdad no está en él. Y no está en él porque es el espíritu del anticristo. Se viste de luz, pues es oscuridad. Se viste de verdad, pues es padre de mentira. Miremos cómo lo dice el manual en 1 Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no procede de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual han oído que había de venir y que ahora ya está en el mundo. Ese espíritu del anticristo, asevera Juan, ya estaba cabalgando desde entonces. Sí, los 4 caballos comenzaron a salir con la primera venida del Señor Jesucristo y siguen haciendo su obra, igual que la obra de engaño y muerte del enemigo. Satanás ha levantado líderes de todo tipo a lo largo de la historia. Y estos líderes tienen, como es obvio, la naturaleza de su padre el diablo, tal como lo describe 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios. El espíritu del anticristo ha levantado a muchos con estas carnaciones y pretender ser los amos y señores. Tal ha sido la aspiración del diablo desde el cielo, el ser reconocido como autoridad suprema.
Esta es la clase de líderes que el diablo le ha entregado al mundo, y de ellos también ha metido dentro de la iglesia. Pero sabemos que todos no se muestran como son, sino como lobos vestidos de ovejas, pero que se exaltan a sí mismos sobre las congregaciones, ejerciendo sobre ellas lo que el Señor llama la doctrina de los nicolaitas. En la iglesia, estos se presentan como lo registra al final el anterior pasaje de Timoteo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. ¿Cómo nos falta el discernimiento en la iglesia? Pero el obrar de este jinete del engaño es creciente, y por ello el Señor Jesús, además de los falsos Cristos, nos advierte también de los falsos profetas que se levantarán. Veamos el verso 11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y lo insiste en el versículo 24 y 25. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, no lo crean, porque surgirán falsos Cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Fíjense que se los he dicho de antemano. Esos falsos profetas han influido en el mundo secular, vestidos de astrólogos, filósofos, pensadores, etc., y en la iglesia del Señor como profetas y apóstoles. Y dice este pasaje que harán grandes. Preguntémonos, ¿cómo podrían los escogidos ser engañados? Y la respuesta la da el manual de Dios en Oseas 4:6. Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento. De señales y milagros. Es por ello que hay que discernir, pues en donde hay señales y prodigios no necesariamente está la presencia del Señor, sino la fraudulenta obra del enemigo. Así que ese espíritu del anticristo simula, imita y aparenta la obra del Espíritu Santo. Analicemos ahora este pasaje de 2 de Juan del 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Tal persona es el engañador y el anticristo. Miren por ustedes mismos para que no pierdan las cosas en que hemos trabajado, sino que reciban abundante recompensa. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina, éste tiene al Padre y también al Hijo. Si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, no lo reciban en casa ni le digan bienvenido, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. Esos engañadores que andan por todo el mundo y en la iglesia, dice este pasaje, buscan extraviar a las personas de la doctrina de Cristo y para ello usan las artimañas del error, por el espíritu de error. Los unos para que no conozcan el evangelio de salvación y los otros, los creyentes, digámoslo entre comillas, para que duden de la palabra de Dios. Lo hacen llevando un falso evangelio, que es lo que predican los falsos maestros contra los cuales el Señor Jesucristo nos ha advertido. Y tienen todo el terreno abonado para engañar, pero no por mucho tiempo más. Jeremías 5:31 dice, los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? Y primera de Juan 4 al 6 dice, nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Efesios 4:4 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Estos falsos cristos se han presentado delante de muchos incautos que, desconociendo o habiendo rechazado la verdad, han creído a la mentira del diablo. Han llevado a sus seguidores a realizar prácticas fuera de la doctrina enseñada por el Señor Jesucristo, a tal punto que han entregado sus bienes, sus vidas y aún dado a sus hijas para el desenfreno sexual de esos lunáticos. Esos falsos cristos, sin ser el anticristo, a que hace referencia el libro de Revelaciones, son anticristos en su espíritu. Y es importante diferenciar las dos clases de anticristo que existen. Uno es la persona que se opone de manera frontal a Jesucristo, que manifiesta su odio hacia Cristo y a su obra, y naturalmente expresa también odio hacia los cristianos. Pero el otro tipo de anticristo es aquel que suplanta a Cristo, y estos realmente son mucho más peligrosos. El mismo Señor dice que a muchos engañarán. Han arrastrado a muchos hasta la muerte.
Son hábiles siervos del diablo, disfrazados de piedad, lobos vestidos de ovejas, que usan la palabrería y el poder del diablo para seducir las almas de las personas, las cuales muchas de ellas están dispuestas aún a matar y a morir por ellos. También se podría decir de ese falso caballo blanco con su espíritu del anticristo que salió venciendo y para vencer, pues la sociedad ha estado lista para creerle y seguirle, y muchos lo están haciendo a través de la religión. Primero de Juan 2:18 dice: queridos hijos, esta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Eso lo encontramos en Juan 2 al 38. La condición del mundo hoy, a pesar de la predicación del evangelio en el mundo entero, no es el reflejo de una sociedad saturada por el mismo, sino todo lo contrario. El mundo de este final de los tiempos va tal como lo ha profetizado el Señor Jesucristo. Dios, en su infinita misericordia, ha apartado para sí, como siempre, un remanente que lleva la luz de Cristo. El jinete del engaño no es otro que la misma extensión de la Roma bestia dividida en los pies y dedos de barro y hierro de la estatua de Nabucodonosor, que ya vimos, tema 33, Daniel y la historia de la humanidad, parte 1b, y su posterior transformación en el cuerno pequeño. Es la misma bestia del capítulo 13 y 17 de Revelaciones. Es la falsa mujer que se ha embriagado con la sangre de los santos de Jesucristo. Es el estado de los dos cuernos político-religioso que impera hoy en día sobre todas las naciones. Es la gran ramera, la Babilonia moderna que ha hecho adulterar al mundo entero. Es la imagen de la bestia, y ésta se viste también de blanco como parte de su disfraz simulador. Ese maestro del engaño tiene todas las intenciones de hacer su obra hasta el fin, su fin. El poder oscuro que se ha venido mostrando al mundo en estos más de 6.000 años del hombre caído sobre la tierra ha mudado su apariencia en diversas formas, tan diversas como lo ha sido su manera de engañar. Pero nuestra gran esperanza está en la obra portentosa de Dios, una obra que permanecerá por siempre. Cada tilde de su palabra se cumplirá, pues los propósitos sublimes de Dios que Él determinó para con el ser humano y que comenzó cuando colocó a Adán y Eva en una creación hermosa y perfecta, están muy próximos a hacerse realidad. El Señor salió venciendo y para vencer, y su regreso será en victoria, como lo relata Revelaciones 19 del 11 al 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Que Dios les bendiga.